A pesar de su frecuencia, no existe suficiente literatura científica para hablar de las enfermedades del pericardio, o bueno, no de la misma forma que conocemos en cardiología literatura para otras patologías. Es por eso que hace un par de semanas el Colegio Americano de Cardiología realizó un consenso de expertos para el diagnóstico y tratamiento de pericarditis. Lo vamos a revisar el día de hoy. Bienvenidos. Esta charla hace parte del material de formación para nuestros estudiantes, internos, residentes y hospitales del Hospital Militar Central. No hace parte de las políticas de tratamiento del hospital, tampoco es un estándar de tratamiento y simplemente es material de formación, no es material dirigido a pacientes. La guía inicia de una forma muy pragmática, nos habla de las definiciones para poder comenzar a hablar de pericarditis. Y es que una pericarditis, desde el punto de vista fisiopatológico, es una inflamación del pericardio que provoca dolor pleurítico característico que puede estar acompañado de frote pericárdico, cambios característicos en el electrocardiograma, derrame pericárdico y elevación de biomarcadores inflamatorios. Si bien es cierto que esa es la definición clásica de pericarditis, esta guía nace como una necesidad luego de las tantas novedades en esta patología que han aparecido en los últimos 10 años. La última guía de pericarditis que había lanzado la Sociedad Europea de Cardiología ya es de aproximadamente hace 10 años, más o menos el 2015, y por eso han aparecido nuevos tratamientos, nuevos enfoques diagnósticos, nuevas perspectivas, y es importante hacer esta revisión. Lo primero, definir que un derrame pericárdico es una acumulación de líquido pericárdico visible en las imágenes cardiovasculares, como por ejemplo el ecocardiograma transtorácico. Que taponamiento cardíaco es una compresión del corazón secundario a una acumulación anormal de líquido pericárdico que genera usualmente signos de bajo gasto o alteraciones hemodinámicas. Que una pericarditis constrictiva es la pérdida de elasticidad del pericardio con engrosamiento que lleva a falla cardíaca y que lo podemos clasificar en subagudo, el cual usualmente es reversible, o crónico, el cual usualmente es irreversible. Y finalmente tenemos la pericarditis constrictiva con derrame, la cual tiene una presencia de fisiología constrictiva a pesar de haber drenado el derrame pericárdico. Rápidamente la guía nos hace una revisión de la fisiología y anatomía del pericardio. Y recordemos que el pericardio, una de sus funciones principales es el anclaje del corazón al tórax para evitar movimientos excesivos, y tiene un anclaje en su porción más anterior a la caja torácica y en su porción más inferior al diafragma. Esto ancla el corazón y evita que se desplace de forma desproporcionada. Por otro lado, si retiramos la grasa pericárdica, encontramos el pericardio parietal. Este en su mayoría está compuesto por tejido fibroso, es una serosa y algunas células mesoteliales. Si retiramos ese pericardio, vemos los recesos en la aorta, en la arteria pulmonar, y nos encontramos con el pericardio visceral. Hay que recordar que aproximadamente todo el tiempo hay unos 25 a 50 mililitros de líquido pericárdico que permiten lubricar el corazón y de una forma que ellos consideran bastante especial favorecen las sístole y las contracciones del miocardio sin un gran desplazamiento. Este pericardio usualmente tiene muchas funciones, no solo anclaje, también permite una adecuada contracción del miocardio sin generar fricción. Además evita que se distienda, inicialmente en escenarios agudos evita que en la diástole haya una sobredistensión del miocardio. También tiene un efecto inmunológico toda vez que protege el corazón de infecciones locorregionales o de infecciones pulmonares o el diafragma o el mediastino, así que también tiene una función inmunológica. Por otro lado, también tiene un efecto vasomotor en las arterias coronarias. Usualmente su drenaje es a través de linfáticos que van hacia los ganglios en el mediastino, y la irrigación es a través de la arteria torácica y algunas arterias de la aorta descendente torácica. Su drenaje venoso es por las venas intercostales y algunas venas torácicas internas, que finalmente todas llegan hacia las venas brachiocefálicas, y la inervación está dada por el nervio frénico. Entonces, como les mencionaba,
usualmente tiene un efecto mecánico, evita que haya una sobredistensión cardíaca y además por su anclaje ligamentoso limita el desplazamiento del corazón durante el ciclo cardíaco y limita el efecto o el impacto, digamos, de los movimientos de la respiración hacia el corazón. También tiene un efecto membranoso, el lubricante y permite que no haya tanta interdependencia ventricular como lo veremos en los escenarios patológicos. Y modula la neurotransmisión simpática y la contractilidad. También, por otro lado, neutraliza los efectos de los cambios respiratorios o de los movimientos corporales en cuanto al movimiento cardíaco. Hablemos un poco de la epidemiología de la pericarditis. Las enfermedades del pericardio, aunque como mencionabas no tiene tanta literatura científica, sí tiene una incidencia importante, aproximadamente 32.4 casos por cada 100.000 habitantes por año, aunque no suelen hospitalizarse. En realidad causan solo el 5% de las admisiones a urgencias por dolor torácico y solo el 0.1% de las hospitalizaciones son secundarias a pericarditis. Es más frecuente en hombres y suelen ser más frecuentes entre los 16 y 65 años. Los hombres tienen un riesgo relativo de 2.02 veces comparado con las mujeres para presentar una pericarditis aguda. La mortalidad de las pericarditis en realidad es baja. Un episodio agudo y cuando se hospitalizan solo tiene una mortalidad de 1.1%, y esta mortalidad usualmente no está tanto por la pericarditis sino por la patología que la ocasionó, como una septicemia, como un empiema, como una neumonía, como una bacteremia por distintos microorganismos. Son esas patologías que usualmente son las que generan esa mortalidad de 1.1%, pero suelen ser muy recurrentes. Tras el primer episodio, aproximadamente el 30% de los pacientes vuelven a tener una recurrencia a lo largo de su vida, y las recurrencias traen más recurrencias. Una vez aparece una recurrencia, la probabilidad de que vuelvan a tener nuevas recurrencias es de un 50%. En cuanto a la etiología de las pericarditis, es muy variada, pero en su gran mayoría son idiopáticas o infecciosas, y dentro de las infecciosas las más frecuentes son las virales. En su gran mayoría las pericarditis son de causa viral y están seguidas por las causas autoinmunes, aunque de ahí para abajo hay otras causas mucho menos frecuentes, como por ejemplo neoplásicas. Aquí es muy importante recordar las enfermedades pericárdicas por neoplasias dentro de las primarias, mesotelioma, fibrosarcoma o lipoma, y las secundarias, que usualmente son metástasis, generalmente secundario a cáncer de pulmón, de mama, linfomas o sarcoma de Kaposi. La radioterapia suele ocasionar pericarditis también. Y también es muy importante recordar que luego de las toracotomías o los procedimientos cardiovasculares quirúrgicos o inclusive los procedimientos percutáneos también se pueden generar pericarditis. Hay algunas primarias y en general por enfermedades propias del miocardio, bien sea un infarto como el síndrome de Dressler o como las miocarditis o las cardiomiopatías por estrés, y otras mucho más raras como congénitas, metabólicas u otras que no podemos obviar como la amiloidosis o como el quilopericardio o inclusive algunos medicamentos como los inhibidores del punto de chequeo y algunas quimioterapias. Entonces la fisiopatología de la pericarditis es que usualmente aparecen unos patrones moleculares asociados a patologías o a daño, o a patógenos o a daño, que usualmente estimulan los toll-like receptors. Estos toll-like receptors activan el inflamosoma. El inflamosoma generalmente activa o termina aumentando los niveles de citosólicos de factor nuclear kappa beta, que es un factor proinflamatorio. Aumenta la transcripción de factores proinflamatorios, entre esos el NLRP3 en el inflamosoma, o inclusive más participa en el aumento de la transcripción de más de 1000 mediadores inflamatorios. Todo esto, aunque genera una respuesta inflamatoria bastante compleja, vamos a reducirla a que aumente la producción de interleuquina 1, y eso es muy importante porque la interleuquina 1 activa los receptores para interleuquina tipo 1, y esto perpetúa la respuesta inflamatoria. Y también el factor nuclear kappa beta aumenta la fosfolipasa A2, y ya todos sabemos que por la cascada inflamatoria la fosfolipasa A2 aumenta la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos, y esto es un factor proinflamatorio y
procoagulante que perpetúa la respuesta inflamatoria. Todo esto a nivel del pericardio. En el pericardio es usual encontrar edema pericárdico y además líquido exudado pericárdico. Los 25 a 50 mililitros que todo el tiempo del día tenemos en nuestro pericardio es un trasudado, es un ultrafiltrado de hecho del plasma. En cambio aquí cuando hay una pericarditis aguda aparece un derrame pericárdico que es más bien un exudado. Ese exudado generalmente se acompaña o no de fibrina o de material fibrino hemorrágico a nivel del espacio pericárdico, y esto se traduce de una vez comencemos a hablar de la resonancia magnética. Recuerden que en la resonancia magnética tenemos un T1, T2, T1 también tenemos el realce tardío de gadolinio. Entonces no todo realce tardío de gadolinio necesariamente es fibrosis. En los escenarios agudos, cuando tienes realce tardío de gadolinio en el pericardio y además tienes hiperintensidad en T2 en pericardio, estamos hablando de edema, no necesariamente fibrosis. Esto en fases iniciales se traduce en una pericarditis aguda que en la mayoría de los casos tiende posteriormente a desaparecer con un tratamiento apropiado. En algunos casos, y sobre todo en los escenarios crónicos y complicados de pericarditis, pasan hacia una pericarditis constrictiva en donde aparece un engrosamiento y en algunos momentos más crónicos calcificación del pericardio, que usualmente se traduce en engrosamiento pericárdico en las técnicas de sangre negra de la resonancia cardíaca, y en este caso ya no habría realce tardío de gadolinio en el pericardio porque ya pasó la fase edematosa, sino en la mayoría de los casos aparece calcificación alrededor del pericardio ya en las fases muy crónicas, que limitan la expansión del pericardio y hace que se aumente la presión a nivel intraventricular de predominio en la pared más delgada que es el ventrículo derecho, aumentando la interdependencia ventricular y haciendo todos los cambios que veremos más adelante de la pericarditis constrictiva. Entonces, en términos generales, el diagnóstico de la pericarditis inicia con un enfoque netamente clínico. Desde la historia clínica ya tenemos no solo que intentar dilucidar si el dolor torácico en nuestro paciente hace parte del espectro de la pericarditis, también debemos aprovechar si es nuestra sospecha de evaluar los antecedentes y factores de riesgo para pericarditis, por ejemplo, infección por retrovirus, enfermedades autoinmunes, infecciones virales recientes, infecciones bacterianas, chagas, malaria, etc. En esos casos, el paciente con dolor torácico de pericarditis nos suele referir un dolor que generalmente es pleurítico y este dolor debe ser obligatorio. Los pacientes, su síndrome cardinal de la pericarditis es el dolor torácico, tanto así que lo consideran un criterio obligatorio para hacer el diagnóstico de pericarditis. Estos pacientes que nos refieren a un dolor punzante que aumenta con la expiración y que mejora al inclinarse hacia adelante o al sentarse, suelen o nos deben hacer sospechar de una pericarditis. Si tiene ese dolor pleurítico característico de la pericarditis, con que tenga 2 o más criterios, nos hacen el diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son esos criterios? A la auscultación que tenga un frote pericárdico, que tenga cambios electrocardiográficos característicos, bien sea por una elevación difusa del ST o un infradesnivel del PR, biomarcadores inflamatorios positivos con una elevación de la PCR o la proteína C reactiva o de la BSG, y una aparición de derrame pericárdico o evidencia en imágenes de compromiso y edema del pericardio. Entonces usualmente encontrar un derrame pericárdico es otro de los hallazgos, generalmente en ecocardiograma porque es la primera imagen por excelencia. En estas guías del 2025 aparece la primera novedad. Ya nos comienzan a hablar de cómo se comporta la resonancia magnética en las pericarditis. Ha aumentado la disponibilidad y ya se incluye dentro del arsenal de diagnóstico de la pericarditis, que no es obligatoria hacerla, pero que sí cuando la podemos realizar por X o Y razón, ya lo veremos más adelante. En este estudio, usualmente la presencia de un realce tardío de gadolinio con aumento de T2 que nos hablan de edema y o derrame pericárdico ya nos hace el diagnóstico de pericarditis. Entonces, cuando tienes dolor torácico sugestivo de pericarditis y 2 o más de estos criterios, haces el diagnóstico de pericarditis. Ahora bien, si tú tienes un dolor torácico pleurítico sugestivo de pericarditis y solo uno de los criterios, hasta ahora tienes un diagnóstico posible y tienes que hacer un esfuerzo por completar los criterios diagnósticos. Una vez tienes el diagnóstico de la pericarditis, debes intentar hacer un esfuerzo por determinar
cuánto tiempo tiene esta pericarditis, porque si lleva entre 4 y 6 semanas se considera agudo, se considera incesante si el evento dura más de 4 o 6 semanas, crónico cuando dura más de 3 meses, y recurrente cuando aparecen nuevos episodios de signos y síntomas de pericarditis luego de un intervalo libre de síntomas después de 4 o 6 semanas. Entonces recuerda que el dolor periódico es el síntoma cardinal y por eso lo consideran obligatorio para hacer el diagnóstico de pericarditis. Y además que los cambios electrocardiográficos solo se observan en el 60% de los pacientes, que el frote pericárdico solo se observa en 1/3 de los pacientes y que el derrame pericárdico se observa solo en el 60% de los pacientes. Es importante también entender que hay un fenotipo no inflamatorio. El 10 al 20% de los pacientes que tienen una pericarditis no necesariamente elevan la proteína C reactiva o la BSG. Es decir, también hay un fenotipo no inflamatorio que no necesariamente nos va a elevar los marcadores de respuesta inflamatoria aguda. Por otro lado, hay que recordar que las pericarditis no suelen elevar la troponina. Solo en el 15% de los casos tienen un compromiso concomitante del miocardio. Esto se puede ver tanto en una elevación de las troponinas ultrasensibles o trastornos de contractilidad, bien sea una hipoquinesia global o trastornos segmentarios, como se ven en el 5% de las miocarditis en el ecocardiograma. Hablamos del electrocardiograma de pericarditis, aunque la guía no nos muestra como ese patrón. Aquí el doctor Lewinter, en su artículo clásico del 2014 de pericarditis del New England Journal of Medicine, nos muestra que la elevación del ST, primero que todo la pericarditis usualmente da una elevación del ST. Y esa elevación del ST tiene varias características. La primera es difusa. Vean en este electrocardiograma clásico de la pericarditis, hay una elevación difusa del segmento ST. Esta elevación, además de ser difusa, suele ser cóncava. Recuerden el taller de electrocardiograma que está en este canal. Aquí hay una carita feliz. Cuando la carita es triste, ¿cierto? O sea, convexa. Usualmente la carita triste es de infarto, la carita feliz suele ser de diagnósticos más benignos. En este caso estamos hablando de pericarditis. Otros hallazgos de pericarditis son un supradesnivel del ST del PR en ABR, o lo que generalmente vemos, un infradesnivel del PR en el segmento, usualmente en las derivaciones del electrocardiograma. Aquí, pues, Lewinter nos dice que hay un infradesnivel del PR, en D2, predominantemente en D2. Eso se compara con esta línea isobifásica. Entonces, un infradesnivel del PR o un supradesnivel cóncavo del ST difuso nos hace pensar en pericarditis. Y luego le puedes hacer un ecocardiograma, que hoy en día ya inclusive le podemos hacer un POCUS en el servicio de urgencias. Podemos encontrar algo de engrosamiento del pericardio, pero usualmente lo que encontramos es un derrame pericárdico, 60% de los pacientes. Aunque hay que recordar que el ecocardiograma puede ser normal en una pericarditis. El ecocardiograma normal no nos descarta una pericarditis, pero sí es necesario porque tenemos en el servicio de urgencias que descartar complicaciones, en especial compromiso miocárdico o taponamiento cardíaco. En casos de miocarditis pueden existir trastornos de contractilidad. La mayoría son hipoquinesias globales del ventrículo izquierdo con o sin caída de la fracción de eyección y en un 5% trastornos segmentarios de la contractilidad. El 40 al 50% tienen derrame pericárdico, es decir, que si no encuentras derrame pericárdico, la probabilidad que inclusive estés enfrente a una pericarditis es de un 50%. Y también pueden haber signos de pericarditis constrictiva transitorios, como veremos más adelante. La pericarditis constrictiva es una connotación de la patología en donde el engrosamiento del pericardio hace que se aumenten las presiones intracardíacas y genera un trastorno en la hemodinamia del corazón. Esto puede no acompañarse de síntomas de falla cardíaca, pero en especial aquí nos recuerdan que por el edema y el engrosamiento del pericardio de la pericarditis aguda puede haber una hemodinámica similar a una pericarditis constrictiva, pero que esto es temporal y que suele mejorar con la terapia antiinflamatoria. Encontrar una fisiología de pericarditis constrictiva en un escenario agudo no necesariamente nos habla de cronicidad. Entonces definamos la severidad del derrame pericárdico. Lo más fácil es determinar su cantidad, ¿cierto? Entonces uno puede determinar qué tanto líquido pericárdico hay. Nosotros cuando hacemos el ecocardiograma en estos ejes parasternales, en general en las distintas ventanas,
medimos cuánto líquido pericárdico hay o el diámetro de ese líquido pericárdico. Aquí lo vemos, este sería ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la aorta, la aurícula izquierda, la válvula mitral y la válvula aórtica. Vean que aquí hay este líquido pericárdico que es anecoico, ¿cierto? Bueno, aquí uno podría decir que hay algo engrosamiento del pericardio, quizá. Pero aquí nos muestran el derrame pericárdico y medimos ese diámetro durante el final de la diástole. Cuando usted logra medir ese diámetro y le mide menos de 10 milímetros, ahora tiene que mirar si ese derrame pericárdico lo puede ver durante todo el ciclo cardíaco. Si usted no lo ve durante todo el ciclo cardíaco, está hablando de un derrame trivial. Si usted lo ve durante todo el ciclo cardíaco, es uno leve. Ahora bien, cuando el diámetro está entre 10 y 19 milímetros, es moderado, y 20 o más milímetros es severo. Ellos también consideran que hay un nivel más alto que lo consideran muy grave o muy severo. Todo derrame pericárdico con un diámetro, por ejemplo aquí, de más de 25 milímetros. Entonces este sería uno leve, aquí hay que unos 17 milímetros, moderado 15 milímetros, severo o muy severo probablemente si mide más de 20 a 25 milímetros respectivamente. Pero no solo nos tenemos que quedar con definir qué tanto líquido hay a nivel del derrame pericárdico. Es importante también describir el contenido del pericardio o del líquido pericárdico. Aquí, por ejemplo, vean cómo hay algo de aumento de la ecogenicidad alrededor del miocardio. Eso probablemente habla de depósitos de fibrina en ese derrame pericárdico. Hay que definir si eso está localizado o si es heterogéneo o si es más bien homogéneo, que hablaría más bien de un exudado bastante marcado o de que se está comenzando a formar ahí depósitos de fibrina, lo que hablamos en la fisiopatología, o si es de forma regular o irregular ese contenido de fibrina, porque pues eso puede orientarnos hacia la patología, desde una pericarditis purulenta hasta un hemopericardio, inclusive un mesotelioma. Entonces es importante describir si hay fibrina, depósitos de fibrina en su interior, si esa ecogenicidad es o si es anecoico líquido pericárdico o tiene imágenes heterogéneas que generan ecos o que son hiperecogénicas, y que además nos interesa saber si hay bridas de fibrina, como veremos más adelante. Eso hace parte de la descripción del derrame pericárdico: el contenido, la cantidad y si hay adherencias o no. Vean cómo este derrame pericárdico en este paciente con clínica y síntomas de pericarditis aguda nos muestra coágulos y bandas de fibrina o adherencias de fibrina, que pues si uno es descuidado uno diría, esto quién sabe cuánto llevará ahí, pero aquí nos muestran Klein y sus colaboradores como este paciente que llegó en clínica de una pericarditis aguda y estas bandas de fibrina que nos hacen intuitivamente pensar que esto es crónico, le dieron tratamiento antiinflamatorio estándar de una pericarditis aguda y el paciente un tiempo después retorna con un ecocardiograma transtorácico ya sin derrame y sin bandas de fibrina. La banda de fibrina simplemente habla que durante el derrame pericárdico de la pericarditis aparece una respuesta inflamatoria en el pericardio. Esta respuesta inflamatoria genera tejido de granulación y el tejido de granulación genera bandas adherentes del pericardio que pueden o no desaparecer con el paso del tiempo. Si tú dejas eso ahí con el tiempo y no recibe un tratamiento apropiado, con el tiempo probablemente va a cronificar, va a calcificar y se van a complicar las cosas. Pero es clave en el servicio de urgencias y en hospitalización de un paciente con pericarditis determinar rápidamente si se está haciendo un taponamiento cardíaco. Es cierto, aunque el diagnóstico de taponamiento cardíaco suele terminar siendo ecocardiográfico, hay alguna rama que piensa que el diagnóstico arranca desde la clínica. No puedes esperar que el ecocardiograma lo haga todo. Entonces, estos pacientes que usualmente se presentan con derrame pericárdico, están taquicárdicos, hipotensos, con disnea, con ingurgitación yugular, con ruidos cardíacos disminuidos en intensidad, suelen tener derrames pericárdicos y quizá un taponamiento cardíaco. Entonces, ante la sintomatología, disnea, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos velados, hipotensión, taquicardia, deberías rápidamente hacerle un POCUS a este paciente y recordar que la cantidad del derrame no define la posibilidad de estar enfrente de un taponamiento. Esto quiere decir que un paciente que tiene un derrame pericárdico moderado puede estar taponado
y un paciente que tiene un derrame pericárdico severo puede no tener taponamiento, porque esto en realidad depende de la tasa de aparición de líquido. Si aparece rápido líquido en el pericardio, una acumulación rápida, no permite que el pericardio se remueve, se dilate, se distienda, y eso hace que se aumenten las presiones hacia adentro y hace un taponamiento cardíaco. Una aparición gradual de líquido pericárdico hace que se remueva el pericardio, se dilate y permita grandes volúmenes de líquido pericárdico sin una clínica de taponamiento. Siempre tenemos que pensar en taponamiento cardíaco ante taquicardia en paciente con pericarditis y obviamente en paciente que tenga hipotensión y pericarditis. ¿Cuáles son los signos de taponamiento cardíaco que nos deben preocupar? Bueno, aunque en realidad la cantidad de líquido no necesariamente indica el riesgo de taponamiento, pues obviamente cuando nos enfrentamos a un derrame pericárdico, en especial moderado o severo, pues siempre debemos activar las alarmas según pues la literatura que tenemos de Klein y Wank. Sin embargo, aunque ellos nos dicen eso, también nos recuerdan que de derrames leves se han descrito que pueden llegar a taponar a un paciente, porque eso pueden ser 100 mililitros suficientes para taponar a cualquier paciente que tenga signos de compromiso hemodinámico. Recordar que como acabamos de ver, no se suele cuantificar en la cantidad de líquido que pueda tener. A veces cuando te piden un ecocardiograma en UCI o en urgencias y tú encuentras un derrame moderado, no es infrecuente que se acerquen y te digan más o menos cuánto crees que haya ahí. Es difícil, solo se clasifica leve, moderado, severo y muy severo. Usualmente los pacientes que tienen un taponamiento cardíaco hacen un colapso diastólico del ventrículo derecho. Entonces vean aquí cómo, a pesar de que está en sístole, en diástole, usualmente este paciente, vean, está en la válvula aórtica, está cerrada. Este paciente tiene un colapso del ventrículo derecho. Se debería estar llenando su ventrículo derecho e izquierdo, ya que el tracto de salida del ventrículo derecho se colapsó. Vean que también aquí como, a pesar de que la válvula aórtica está cerrada y este paciente está en diástole, Klein y Wank nos dicen que este ventrículo derecho, el tracto de salida, que es ventrículo derecho, aquí estaría la tricúspide, aquí estaría la aurícula derecha, el septo interauricular, aurícula izquierda, la válvula aórtica, y aquí estaría la arteria pulmonar por acá. Todo esto aquí es líquido pericárdico. Y vean cómo las flechas nos muestran que se colapsó el tracto de salida del ventrículo derecho. Igual que aquí, se colapsó el tracto de salida del ventrículo derecho. También es importante, si tienes tiempo, de hacer una aproximación de cómo es la variabilidad de las entradas del ventrículo derecho e izquierdo. A eso le llaman la variación respirofásica en la tricúspide y en la mitral. Se supone que en inspiración y en expiración no deben variar más de 15-20% los flujos en la mitral y en la tricúspide, en la diástole. Pero cuando tú le pides al paciente que haga inspiración y expiración, si en la expiración hay una caída de más de esto, aquí estaríamos hablando en la válvula tricúspide, si en la tricúspide hay una variación entre inspiración y expiración más del 60%, es simple, es poner aquí el cursor, mirar cuánto hay de velocidad en inspiración, y luego pedirle que haga expiración y poner aquí el cursor y hacer la regla de 3 para saber cuál es el porcentaje de cambio respirofásico en la tricúspide, si es de más del 60% en la tricúspide o más de 25% en la mitral. Estaríamos hablando de signos compatibles con taponamiento cardíaco. Usualmente la vena cava, que debería medir menos de 21 milímetros y colapsarse más del 50%, cuando mide más de 21 milímetros y cuando se colapsa además menos del 50%, son signos muy sugestivos de taponamiento cardíaco. Aunque esto hay que correlacionarlo con la situación clínica, porque recuerden que eso también son signos de hipertensión pulmonar o de una represión de volumen o de sobrecarga de volumen en falla cardíaca. Y finalmente, aunque aquí no lo muestran, en el 4 cámaras, generalmente cuando hay un colapso de la aurícula de más de un tercio del ciclo cardíaco, generalmente es un signo temprano de taponamiento cardíaco. Recuerden que el colapso diastólico del ventrículo derecho es el hallazgo más específico de taponamiento cardíaco desde el punto de vista del ecocardiograma, y la variación respirofásica en la tricúspide y en la mitral de más del 60 y 30% respectivamente son el hallazgo más sensible de taponamiento cardíaco a nivel del ecocardiograma. Recuerden nuevamente, el volumen del derrame no define el taponamiento cardíaco. Entonces, usualmente en un escenario agudo,
Tenemos aquí nuestro volumen de pericardio, 100, 150, 200 mililitros, y eso mantiene una presión baja a nivel de las cámaras cardíacas. En un escenario agudo, pequeños aumentos de volumen pueden hacer que en un pericardio normal se aumente desproporcionadamente la presión a nivel intraventricular y colapse las cavidades, que genere un colapso hemodinámico. En el escenario crónico, usualmente, grandes volúmenes tiene que pasar mucho tiempo y aumentar mucho el volumen para aumentar de la misma forma significativa las presiones a nivel del pericardio. Esto es porque le da todo el tiempo, esos aumentos de volúmenes graduales le dan todo el tiempo al pericardio para que haga remodelamiento, se distienda y permita que crezca, y es por eso que uno a veces ve grandes volúmenes de derrame pericárdico y el paciente está asintomático y probablemente sin ninguna clínica de taponamiento. Eso habla sí de cronicidad. Entonces ya arrancamos con las primeras recomendaciones del consenso de expertos, y lo primero es que la historia clínica debe ser muy completa, no solo para intentar buscar el dolor torácico pleurítico típico del derrame de la pericarditis aguda. También debemos buscar a la auscultación el frote pericárdico, pero que además debemos hacer un esfuerzo en la historia clínica por intentar determinar los factores de riesgo del paciente para presentar una enfermedad inflamatoria del pericardio, es decir, lupus, Sjögren, VIH, neumonías, septicemias, bacteremias, sepsis, etc. Por otro lado, es importante aprovechar y hacerle no solo el hemograma, sino para mirar si tiene leucocitosis, sino los marcadores de respuesta inflamatoria aguda, los reactantes de fase aguda como la PCR o la BSG. Y finalmente, la primera línea de imágenes es el ecocardiograma transtorácico. Es fácil de conseguir, ampliamente disponible, y realmente inclusive tú le puedes hacer un POCUS en el servicio de urgencias para intentar determinar si está con complicaciones, para intentar completar los criterios diagnósticos y para mirar si no está taponado este paciente. ¿Y a quién deberíamos hospitalizar? Los pacientes que probablemente tengan un mal pronóstico son los pacientes que tienen fiebre alta. La guía no nos dice cuánto consideran ellos fiebre alta, nos dicen eso, fiebre alta, un curso subagudo, grandes derrames pericárdicos o fisiología de tamponamiento cardíaco, falla terapéutica con los AINES o un compromiso miocárdico, esto es una elevación de la troponina o cambios en la contractilidad del ventrículo izquierdo, porque esto nos hace pensar en miocarditis y esto puede tener un pronóstico grave. Las recurrencias, es importante recordar que la tasa de recurrencias posterior al primer episodio es de un 15 al 30% y la tasa de nuevas recurrencias luego de esa primera recurrencia, valga la redundancia, es de 50%. ¿Qué nos puede aumentar la probabilidad de que el paciente tenga recurrencias? Que ya lleve 4 semanas de tratamiento con AINE y siga con síntomas, que tenga un uso temprano de corticoides, que tenga proteínas C reactivas altas o que tenga la presencia de un realce tardío de gadolinio en la resonancia magnética cardíaca. ¿Cuál es la temporalidad de la pericarditis? Entonces recuerden, los síntomas que sean menores de 4 o 6 semanas lo consideramos pericarditis aguda, más de 4 o 6 semanas una pericarditis incesante o más de 3 meses una pericarditis crónica. Estas, después de que no resuelven la etapa aguda, consideramos que ya es incesante y estas suelen ser la forma más agresiva de la pericarditis. Aprovechemos para hablar de las imágenes en pericarditis. Entonces hoy en día ya tenemos un arsenal completo, desde el ecocardiograma transtorácico, pasando por la cardioresonancia y en algunas ocasiones el TAC cardíaco. Klein y Wang son el grupo grande de pericarditis que nos hablan desde hace ya varios años de las enfermedades del pericardio en los distintos journals de cardiología, y nos hablan que en la pericarditis tenemos en el protocolo de sangre negra un engrosamiento pericárdico. Este engrosamiento pericárdico de por sí ya nos habla de que hay un compromiso y edema del pericardio. Y esto, edema, no lo hablemos aquí en la fase de sangre negra, aquí solo vamos a ver que está engrosado el pericardio, porque el edema lo vamos a ver en las secuencias de T2 y de realce tardío de gadolinio. Si tienes realce tardío de gadolinio en el pericardio y además tienes hiperintensidad en T2, ya estás hablando de edema pericárdico y ya estamos en el escenario de una pericarditis. Ellos nos dicen que hay una propuesta para poder cuantificar qué tanto derrame pericárdico tiene la cardioresonancia, y es que, pues digamos que si encontramos este derrame pericárdico, subjetivamente alguien podría decir, bueno, pero esto es solo de 2.3 milímetros, entonces esto es leve, pero vean que aquí hay 4.2 milímetros y 5.2 milímetros, y ellos nos dirían, bueno, y eso si lo extrapolas
digamos al ecocardiograma, pues es difícil de correlacionarlos, porque una cosa es la resonancia y otra el ecocardiograma. Entonces nos dicen que para evaluar la severidad del realce tardío de gadolinio y probablemente de edema pericárdico, nos hablan de que no es severo, o una severidad leve, o una severidad moderada, o un grado severo del realce tardío de gadolinio. Bueno, en español deberíamos decir grave y no severo, pero bueno, vamos a intentar hacer ahí el error en español y diremos por ahora severo. Entonces, ¿qué es que no haya derrame o no haya severidad? Pues evidentemente que no haya realce tardío de gadolinio, o puede ser trivial cuando hay realce presente, pero que no alcanza los criterios de leve. Leve cuando la circunferencia o el compromiso de realce es de menos del 50% de la circunferencia del corazón. Y esto lo hacen porque ellos toman el corte basal, el corte a nivel de los músculos papilares y el corte a nivel apical. Y en esos tres cortes comienzan a mirar qué tanto compromiso de realce tardío por gadolinio existe. Entonces, leve, probablemente nos hablan de un edema leve, cuando el compromiso de la circunferencia es de menos del 50% y este compromiso se ve en menos de los tres cortes, basal, mesial o apical. Y además este realce tardío de gadolinio es de menos de 3 milímetros. Ojo, aquí no estamos hablando del derrame pericárdico, estamos hablando del edema del pericardio. O cuando pues mide menos del 50%, se comprometen menos de los tres cortes, 1 o 2, pero el realce es de más de 3 milímetros. Cuando es moderado, cuando el compromiso ya es más del 50% de la circunferencia del corazón, cuando compromete además tres cortes o tiene más de 3 milímetros. Ojo, no pueden ser ambos, porque si tiene ambos ya es severo. O cuando hay un compromiso de menos del 50% y compromete los tres cortes, basal, mesial y apical, y mide más de 3 milímetros, porque aquí no se cumple el criterio más del 50%. Y cuando ya tienes el full house, pues cuando tienes el compromiso es más del 50%, cuando se comprometen los tres cortes, basal, mesial y apical, y cuando este grosor del realce tardío gadolinio es de más de 3 milímetros, ya estás hablando de un realce tardío gadolinio severo, probablemente un edema pericárdico severo. Eso vean que en el ecocardiograma no lo hacemos. No hablamos qué tan severo es el edema pericárdico, porque es difícil de ver en el ecocardiograma. Pues la resonancia ya nos logró clasificar qué tan severo es el edema pericárdico. Pericarditis leve, moderada o severa, según la resonancia. ¿Y el TAC en qué escenarios podríamos utilizarlo? En un escenario agudo es difícil que un TAC nos pueda ayudar, aunque podría mostrarnos algo de engrosamiento pericárdico, en realidad es muy difícil que nos ayude. No suele dar un buen desempeño o rentabilidad diagnóstico en los escenarios crónicos, porque si recuerdan la fisiopatología, a medida que va pasando tiempo, las pericarditis crónicas tienden a calcificarse y esto eventualmente va a hacer que lo podamos ver muy bien en el TAC cardíaco. Ese es el escenario en donde podríamos verlo. Este es un ejemplo clásico de un paciente con una pericarditis crónica. Hay que recordar que las pericarditis crónicas depende la etiología en donde estemos en el planeta. En los países en vías de desarrollo donde hay alta prevalencia de tuberculosis, o en países subdesarrollados como llaman, la etiología más frecuente precisamente es tuberculosis, pero en los países ya completamente desarrollados con baja prevalencia de tuberculosis, la etiología más frecuente probablemente es autoinmune. Este paciente tenía una pericarditis crónica y vean cómo se ve una calcificación alrededor de todo el corazón. Ese pericardio está bastante engrosado. Cuando le hacen la resonancia magnética o cuando la comparan con la resonancia magnética cardíaca, se logra ver, además de un engrosamiento del pericardio, una calcificación del mismo en esa resonancia, en los protocolos de sangre oscura. Y cuando le hacen el protocolo, digamos, de realce tardío de gadolinio, aquí no se ve realce tardío de gadolinio y además sí se ve una interdependencia. Este es un eje corto, aquí se ve el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y vean cómo se desplaza el septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, hablándonos de que hay un aumento en la interdependencia del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer una resonancia magnética cardíaca o un TAC cardíaco en pacientes con pericarditis? Usualmente ellos recomiendan mucho realizar la cardioresonancia, es más cuando hay pericarditis recurrentes.
En el escenario agudo de pericarditis, pues es razonable en escenarios donde el ecocardiograma no sea concluyente, pero sí cobra una gran importancia en los pacientes con pericarditis recurrente, en donde vamos a ver si persiste el edema, si hay engrosamiento pericárdico, si hay derrame, si hay miocarditis, etcétera. En el escenario agudo, pues nos serviría un poquito más es cuando tengamos la sospecha de miocarditis. O nuevamente les recuerdo cuando el ecocardiograma no es completamente concluyente. En los escenarios, digamos, de tratamiento, es razonable evaluar la respuesta al tratamiento en caso de que el paciente vuelva con síntomas de pericarditis. Si vuelve, a pesar de que ya pasaron 4 o 6 semanas y el paciente venía asintomático o vuelve a tener síntomas de pericarditis, es razonable hacer una nueva cardioresonancia para ver si realmente estamos enfrente de una recurrencia, porque esto va a activar los protocolos de corticoide o de inhibidores de interleuquinas, que son tratamientos lógicamente costosos y que no están exentos de efectos adversos, y que el angiotac y el tac cardíaco en el escenario agudo se reserva más es cuando tienes la duda diagnóstica, pues más como para hacer más bien el angiotac coronario o protocolo para aorta o protocolo para tromboembolismo pulmonar. Es decir, el TAC cardíaco solo tiene un papel en el escenario de diagnósticos diferenciales en el escenario agudo, no se debe hacer de rutina en pacientes con pericarditis aguda. Pasemos al tratamiento de la pericarditis. Todos los que se han podido leer la guía del 2015, nos pasa que quedamos muy bien con el tratamiento agudo, pero ya con el tratamiento subagudo y crónico quedamos un poquito con dudas, y es porque ha aparecido nueva evidencia que nos aclara mucho más y nos sedimenta qué vamos a hacer con estos pacientes. Esto no solo les pasa a ustedes, les pasa a ellos también. Dicen que pues realmente el tratamiento a largo plazo, aunque han aparecido estudios con inhibidores de la interleuquina 1, en realidad los seguimientos muchas veces son basados en recomendaciones de expertos, pero en general en el escenario de pericarditis aguda lo que todo el mundo hace es ponerle colchicina por 3 meses, esto para evitar las recurrencias, y le ponen AINES más un inhibidor de bomba de protones. Esto es una recomendación de ellos pues para evitar la toxicidad gastrointestinal de la combinación de la colchicina y los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos como aspirina, ibuprofeno, indometacina, ellos generalmente nos dicen que lo ponemos hasta que desaparezcan los síntomas y luego comenzamos a reducir paulatinamente sus dosis. No nos dan un tiempo propiamente dicho de AINES porque esto va más en función de los síntomas, así que el seguimiento de los pacientes con pericarditis debe ser muy estrecho. Y las dosis son mucho más altas que las que conocemos habitualmente en otros síndromes. Aspirina son 500 a 1000 miligramos 3 veces al día, y suele durar el tratamiento semanas a meses, semanas si es agudo, meses si es recurrente. Se hace la reducción de la dosis semanal. Y todos los medicamentos que hablemos de aquí en adelante requieren un monitoreo especial. El ibuprofeno usualmente son 600 a 800 miligramos 3 veces al día. El tratamiento agudo es de semanas, el crónico es de recurrente. El nivel de evidencia es A, muy bueno. La colchicina, nivel de evidencia A, muy bueno. Acuérdense que hace muchos años apareció pues el estudio de colchicina donde nos decía que reducía la tasa de recurrencias. Usualmente le dejas 0.6 miligramos 2 veces al día si pesa más de 70 kilos, o 0.6 miligramos una vez al día si pesa menos de 70 kilos o tiene alteraciones severas renales o hepáticas. El tratamiento en la fase aguda es de 3 meses, pero si el paciente vuelve con síntomas recurrentes se lo puedes dejar 6 a 12 meses. Gran problema, 13% de los pacientes te hacen toxicidad gastrointestinal y diarrea. Se puede hacer un destete o una titulación a la baja. El monitoreo, como cualquier otro medicamento, ya lo veremos más adelante. Generalmente la prednisolona se reserva para pacientes con recurrencias. La dosis baja, ellos nos van a hablar de una dosis baja de prednisolona, baja moderada, baja 0.2 miligramos por kilo por día, moderada 0.5 miligramos por kilo por día. Pues la dosis aquí no la menciona la alta, pero la alta pensaría que es 1 miligramo por kilo por día. Semanas a meses se les deja el tratamiento hasta que desaparezcan los síntomas y los marcadores inflamatorios si es que los tenía elevados. Y ahí comenzamos a reducir la dosis titular a la baja durante varios meses. Por otro lado están los inhibidores de interleuquina 1, anakinra, rilonacept. Estos tratamientos usualmente se mantienen dependiendo la sintomatología, si es aguda, si es inflamatoria, si es crónica, pero usualmente se tienden a mantener 6 a 12 meses. Hay algunos inclusive que tienen estudios que no se sabe qué hacer después de los 12 meses.
También puedes ponerle inmunoglobulina G en casos refractarios a la terapia médica o que la paciente desee embarazo. Generalmente se les indica la pericardiectomía radical, pero esto es bastante agresivo y se reserva para casos crónicos, refractarios a los tratamientos y en centros de alta experiencia. Entonces, lo que los expertos y todo el mundo hace, poner colchicina por 3 meses, AINES, inhibidor de bomba de protones hasta que desaparezcan los síntomas y luego comenzar a destetar. O bueno, titular a la baja. Hay personas que nos gusta la palabra de destetar. Evitar el ejercicio, esto es clave. Las primeras 4 semanas los pacientes deben evitar el ejercicio, así como miocarditis, pero en este caso el ejercicio no es tanto por el riesgo de arritmias, sino porque ellos hablan de que la fricción que genera el ejercicio y el ejercicio que genera una frecuencia de más de 100 latidos por minuto puede aumentar la fricción pericárdica, y esa fricción pericárdica no va a permitir que se desinflame apropiadamente el pericardio. En pacientes con enfermedades autoinmunes usualmente mejoran con el tratamiento de su condición autoinmune propiamente dicha. Es importante monitorizar todos los pacientes, y esto incluye periódicamente realizar un hemograma, función renal, CPK, enzimas hepáticas, perfil lipídico, ecocardiograma de seguimiento, junto con una PCR o una BSG para monitorizar la respuesta a la pericarditis y si aparecen recurrencias. Antes de iniciar los agentes de interleuquina 1 es mandatorio descartar una hepatitis viral, infección por retrovirus o tuberculosis. Algunas recomendaciones que ellos nos hacen entonces en pacientes con pericarditis, algunos consejos útiles, y es que los pacientes que van a ser llevados a cirugía cardiovascular, ellos recomiendan dejarles colchicina para evitar el síndrome post-pericardiotomía o post-pericardiectomía. La colchicina, aunque no tiene mucha evidencia, pues digamos anecdóticamente por su efecto antiinflamatorio, puede ayudarnos a evitar esa pericarditis del posoperatorio cardiovascular. Siempre es importante que ante una recurrencia o síntomas persistentes suelen usar prednisolona 0.2 a 0.5 miligramos por kilo por día hasta lograr la remisión, y luego comienzan a hacerle una titulación a la baja que puede llegar a durar varios meses. Pero como le pusimos corticoide, tenemos que estar en cada una de nuestras valoraciones y consultas de seguimiento pendientes de los efectos adversos que nos generan los corticoides. Hipertensión arterial, hiperglicemia, inmunosupresión, osteoporosis, intolerancias gastrointestinales. Mira que aquí, y recuerda que cuando juntas prednisolona, cuando la mezclas con AINES, aumenta mucho el riesgo de un sangrado digestivo, en especial en pacientes de más de 80 años de edad. Y si lo mezclas con colchicina puede aumentar la toxicidad gastrointestinal, entonces tienes que estar pendiente de ello. Con supresión adrenal. Más adelante nos hablan qué hacemos, en quiénes ponemos profilaxis para osteoporosis. Y bueno, ya lo veremos más adelante. Los tratamientos de corticoides de 20 o más miligramos al día por más de un mes requieren profilaxis para osteoporosis y neumocistis. Eso es clave y nos lo recuerda la guía. Y los inhibidores de la interleuquina 1 se reservan en pacientes refractarios o dependientes de corticoides, es decir, aquellos en los que intentas titular a la baja y recurre la pericarditis. Ya tocó una interleuquina 1, anakinra por ejemplo, y en especial si tiene una proteína C reactiva mayor a 10 miligramos por litro. Los corticoides son más útiles en pacientes con pericarditis no inflamatorias. Los inhibidores de las interleuquinas 1 son más eficientes en pacientes que tienen pericarditis inflamatorias con proteína C reactiva mayor a 10 miligramos por litro, o si te lo tienes tu laboratorio en unidades de miligramos por decilitro, más de 1 miligramo por decilitro. Entonces, ante una recurrencia, ¿qué hacemos? Bueno, pues tú ya le diste el AINE más la colchicina, no respondió, ¿cierto? Ya, bueno, digamos que en el escenario te respondió, pues ya intenta quitarlo. No respondió, una recurrencia, ¿cierto? Entonces, hay que mirar si tiene un fenotipo inflamatorio, BSG y PCR. BSG y PCR elevada es un fenotipo inflamatorio. Estos pacientes se benefician mucho de los agentes inhibidores de la interleuquina 1 y pueden ir o no con corticoide. Los pacientes que no tienen fenotipo inflamatorio es mejor ponerles un corticoide y considerar, dependiendo del caso a caso, un inhibidor de la interleuquina 1. Y en el seguimiento, si el paciente a pesar de eso sigue con síntomas, son refractarios, no mejora, o si el paciente tiene contraindicaciones para las terapias orales o las terapias biológicas,
o la paciente desea embarazo durante el curso de su pericarditis, se podría considerar una pericardiectomía radical. Aquí son importantes, insistentes en que esta pericardiectomía debe ser radical y que no puede ser regional o segmentaria o localizada. Tiene que ser radical toda la pericardiectomía, y que esta debe ser realizada en centros de alta experiencia con este tipo de procedimiento. Entonces, las recomendaciones: lo primera línea, un AINE, ibuprofeno, aspirina, indometacina, adicional colchicina. Aquí se me olvidó ponerlo, pero hay que adicionar también un inhibidor de la bomba de protones para evitar la toxicidad gastrointestinal. En el escenario agudo 3 meses y en el escenario crónico 6 meses. Si el paciente tiene contraindicaciones para este tratamiento, se podría plantear desde el inicio un inhibidor de la interleuquina 1. Si el paciente, a pesar de eso, hace una recurrencia, podremos iniciar corticoide en casos incesantes o intolerantes. Y si a pesar de eso persiste en casos recurrentes o incesantes, se recomienda, cuando falla la primera y segunda línea, un inhibidor de la interleuquina 1. Los corticoides sistémicos son ideales para pacientes con PCRs negativas. Las inhibidores de interleuquina 1 son más para PCRs positivas. La pericardiectomía suele reservarse para casos que no responden a la terapia médica. Es muy agresiva, requiere gente que sepa del tema. Y hay que restringir el ejercicio por 1 o más meses, depende del caso a caso, pero que no supere su frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Entonces, en un escenario agudo, nosotros en pacientes con clínica y síntomas, y los 5 criterios que cumpla 2 o más, le hacemos el diagnóstico de pericarditis aguda, le iniciamos el tratamiento, recuerden, AINES, colchicina y restringir el ejercicio, y miramos, puedes o no hacer una resonancia en ese escenario agudo, en especial cuando no mejora el tratamiento, cuando persiste inflamado una PCR, cuando tiene causas de enfermedades reumáticas de base, o cuando tengas que anticoagularlo. Y ya pasas a una segunda línea cuando el paciente no mejora o presenta fisiología constrictiva en el seguimiento. Recuerden, eso puede ser temporal simplemente por el engrosamiento y edema pericárdico y puede mejorar con la terapia antiinflamatoria agresiva. Darle bajas dosis de corticoides. Esto es un problema porque recuerden que es un factor de riesgo para recurrencias, pero tienes que hacerlo. Así es como nos lo recomiendan Wang y nos recomiendan Klein en sus distintas paneles de expertos. Y si luego de 4 o 6 semanas de que ese paciente se resolvió vuelve a presentar nuevo episodio de pericarditis, ya estaríamos hablando de una pericarditis recurrente. En este caso sí que sí, además de ponerle la terapia nuevamente antiinflamatoria, un nuevo ciclo de antiinflamatorios, pues en ese escenario tendrías que pensar en hacer la PCR y la cardioresonancia. Entonces, si el fenotipo es más bien inflamatorio, una PCR alta o alto realce tardío gaulino en la resonancia, aquí está más a favor de anti-interleuquina 1. Pero si la PCR es negativa o normal y no tiene un bajo realce tardío gaulino, más bien le vas a poner un corticoide. Y consideramos repetir más adelante la resonancia magnética para evaluar si ya puedes iniciar la titulación a la baja de los medicamentos. Si durante la titulación a la baja tiene recurrencias o presenta nuevos episodios después de que ya liberaste todos los medicamentos o se los suspendiste, pues bueno, ya estás enfrente de una pericarditis recurrente que no responde a la terapia inicial y hay que pensar en los inhibidores de la interleuquina 1. Si tiene poco realce tardío de gaulino, pues intentas a los 3 a 6 meses liberarlo o quitarle el inhibidor de la interleuquina 1. Pero si falla, si el paciente vuelve a hacer otro episodio de pericarditis durante la titulación a la baja, pues en ese caso le repite la resonancia. Si este paciente desde el principio tenía alto realce, altos niveles o alto densidad o alta carga de realce tardío gaulino, en ese caso, y en especial si ya falló al tratamiento con la inhibidor de la interleuquina 1, deberías plantearles un cateterismo derecho, buscando si tiene hemodinámica de una fisiología constrictiva, hacerle todos los estudios TAC para mirar si hay clasificaciones pericárdica, resonancia para mirar de pronto si persiste con realce, si persiste con edema, una PCR, y de una vez comenzar a comentarlo con el servicio de cirugía cardiovascular, planteando una pericardiectomía, porque este paciente ya fracasó a todo lo que le podemos ofrecer en pericarditis.
Hablemos ahora de las complicaciones de la pericarditis. Entonces, los pacientes con taponamiento cardíaco, el diagnóstico comienza por la clínica, no te dejes llevar por lo que ves en redes. El diagnóstico de taponamiento cardíaco no comienza con un ecocardiograma, comienza con la clínica. Pacientes con pericarditis, con taquicardia, hipotensión, pulso paradójico, es decir, en inspiración que haya un descenso de más de 10 milímetros de mercurio en su presión arterial sistólica, una elevación de la presión venosa yugular o unos ruidos cardíacos velados. Le haces un electrocardiograma, si muestras bajo voltaje, eje alternante eléctrico, taquicardia, puedes hacer una radiografía de tórax, tendrá un aumento en la silueta cardíaca. Y sí o sí, para hacer el triage de las cardio, que aquí no lo vuelven a mencionar, le hacen un ecocardiograma buscando signos de taponamiento. Ahora el centro que diga, bueno, yo le hago una resonancia, realmente un paciente taponado, aquí mira que te dicen, no debería ser típicamente utilizado para eso, no hay tiempo, el paciente se te puede colapsar mientras esperas 40 minutos solo para demostrar un taponamiento, ya tienes más cosas. El cateterismo cardíaco, pues digamos que rara vez se realiza porque eso pues consume tiempo y si ya tienes el diagnóstico de la clínica, pero pues digamos que en el escenario que tú lo hagas es un aumento en la presión en la aurícula derecha y además se mantienen iguales las presiones diastólicas del ventrículo derecho e izquierdo. Eso hace que o nos habla de una interdependencia ventricular y además la disociación intratorácica e intracardíaca de presión, pues nos suele hablar de taponamiento cardíaco. El tratamiento es pericardiocentesis urgente y o de ventana pericárdica, dependiendo de la disponibilidad y la experticia del servicio de urgencias. La otra complicación de la pericarditis suele ser una fisiología constrictiva, una pericarditis constrictiva, cuyo diagnóstico diferencial más grande es la cardiomiopatía restrictiva. Estos dos escenarios se parecen mucho desde el punto de vista clínico. Mira que ambos se te presentan muy parecido. Son pacientes que llegan con ingurgitación yugular, con signo de Kussmaul. El paciente hace una inspiración profunda. Normalmente la inspiración profunda hace que desaparezca la ingurgitación yugular, pero en el signo de Kussmaul, cuando hace inspiración profunda, aumenta la presión venosa yugular. Ambos tienen signos de Kussmaul y ambos tienen una presentación de edemas periféricos. Pueden o no tener ascitis y la cardiopatía restrictiva puede o no tener un S3. Entonces tú le haces un electrocardiograma que usualmente no cambia las cosas. Ambos suelen tener atriopatía y fibrilación auricular. Bueno, en la pericarditis constrictiva nos dicen que bajo voltaje, pero recuerden que en la cardiomiopatía restrictiva uno de los diagnósticos diferenciales es una amiloidosis, entonces también puede haber voltajes bajos. La radiografía de tórax solo te podría ayudar cuando muestra calcificación del pericardio, de resto no. El ecocardiograma si nos va a mostrar, ya lo veremos un poquito más adelante, cambios que nos pueden diferenciar entre pericarditis constrictiva, pericarditis restrictiva. Esto es, por ejemplo, que haya un aplanamiento del septum interventricular, que haya una variación respirofásica, aquí los puntos de corte varían un poquito, ya lo veremos, que haya un aumento en la velocidad anular prima a nivel septal, y esta que sea mayor que la lateral, que ese es el famoso signo del anillo reverso, que haya una dilatación y no se colapse la vena cava inferior, y que haya un reflujo o un flujo expiratorio diastólico reverso a nivel de la vena hepática. La resonancia magnética usualmente nos muestra aumento del grosor pericárdico, en cambio la cardiopatía restrictiva no necesariamente. Y aquí hay una variabilidad respirofásica del septum interventricular, se aplana, esa es la variabilidad o aumento de la relación interventricular. Eso no suele pasar en la cardiomiopatía restrictiva. Y el realce tardío de gadolinio, el compromiso suele ser más bien pericárdico en la cardioresonancia, o puede no haber simplemente calcificación del pericardio, pero si está engrosado. En cambio, en la cardiomiopatía restrictiva, el realce tardío pues obviamente es intraparenquimatoso. Y finalmente una deformidad del ventrículo en inspiración y expiración, que no suele pasar en la cardiomiopatía restrictiva. El cateterismo cardíaco nos muestra el aumento marcado de la interdependencia, pero ambos pueden tener el signo de la raíz cuadrada de aumento en las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y el tratamiento en la pericarditis constrictiva usualmente es un tratamiento antiinflamatorio en los escenarios donde pensemos que estamos en un escenario subagudo, o en los escenarios crónicos usualmente es pericardectomía, diuréticos. Y esta es que en la cardiomiopatía restrictiva eso es una forma de falla cardíaca
y usualmente se le da terapia para falla cardíaca y terapia para la condición especial, por ejemplo, amiloidosis, tafamidis. Entonces, ¿cómo sabemos si es una pericarditis constrictiva o una cardiomiopatía restrictiva? Bien, digamos que usualmente en ambos casos tenemos una vena cava que mide más de 21 milímetros y se colapsa menos del 50%. Usualmente en la pericarditis constrictiva, usualmente vamos a hablar de lo que es normal. Tú puedes en el ecocardiograma medir cuál es la velocidad tisular en diástole, cuánto se desplaza ese anillo mitral en diástole. Usualmente en diástole tiene que ser más de 6 en la mitral y tiene que ser más de 7 en la parte lateral del anillo mitral, ¿cierto? Es decir, el septum se mueve menos que la pared lateral, lógicamente, estamos hablando de un paciente normal. Cuando hay una pericarditis constrictiva, el septum se desplaza más que la parte lateral. A eso es a lo que le llaman un anillo reverso. Y usualmente esa E' a nivel septal está aumentada, mide más de 8 usualmente. Vean, aquí nos pone un ejemplo muy bonito, Wank y sus colaboradores, en donde muestran que la E', que es esta E, está la A sístole, A sístole. La E' nos dicen que les midió 14 centímetros por segundo. Esta es la septal. Y esta sería la E' lateral, en donde les midió, la E' lateral les midió 14 milímetros, ¿cierto? Aquí dice lateral, 14 milímetros. Y uno esperaría que la septal fuera menor en condiciones normales, pero mira que a ellos les dio mucha más alta la velocidad, 18. A eso le llaman el signo del anillo reverso. Por otro lado, con la inspiración y la expiración suele haber un aplanamiento del septum interventricular. Esto es porque en inspiración, al aumentar el retorno venoso en el ventrículo derecho, lo normal es que se distienda un poquito, ¿cierto? Y que eso permita que pues el ventrículo derecho tenga un buen volumen de fin de diástole. Pero en este caso, como en una pericarditis con una pérdida de la elasticidad del pericardio, la presión en ese pericardio que no es distensible se va hacia el septum interventricular y lo aplana. Eso hace que se aumente mucho la presión en el ventrículo derecho, ya lo veremos en el cateterismo. Entonces, el cambio o el desplazamiento paradójico del septum interventricular nos habla de una fisiología de pericarditis constrictiva. Por otro lado, digamos que hay calcificaciones a nivel del pericardio. Y esto nos suele hablar de pericarditis crónica y de probablemente una patología del pericardio, y en ese escenario, con las otras presentaciones, estaríamos hablando de una posible pericarditis constrictiva. Y por otro lado nos hablan de que hay una tendencia a una forma cilíndrica del ventrículo izquierdo y una forma cónica del ventrículo derecho, pero eso realmente es algo raro. Por otro lado, acuérdense que en taponamiento la variabilidad respirofásica, o sea en inspiración y expiración de la válvula mitral, usualmente tiene que ser más del 30%, aquí el punto de corte es del 25%. Y hay un flujo reverso en inspiración y expiración en la vena hepática del flujo Doppler pulsado a ese nivel. Tú deberías medir cuánto mide el flujo hepático, digamos, de fin de diástole o la patada auricular. Normalmente aquí mira que hizo una expiración y nuevamente inspiración. Aquí en expiración el paciente tenía su flujo a nivel del fin de diástole, todos que se alejaban del transductor hacia abajo. Pero cuando el paciente hizo la expiración y comenzó a hacer la inspiración, en ese momento de expiración hubo un flujo reverso de fin de diástole, y tú deberías medir este flujo reverso, compararlo con el que pasó durante la inspiración, y si la relación te da más de 0.8, pues estás hablando de un flujo reverso significativo y habla más de una pericarditis constrictiva. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿qué podemos hacer? Un paciente que tiene una relación EA mayor de 0.8 y además la vena cava no se colapsa y mide más de un 21 milímetros, de entrada ya es muy probable que tenga una pericarditis constrictiva en un escenario clínico apropiado. Ahora vamos a mirar cómo se mueve el septum a nivel respirofásico. Recuerden, en inspiración se aplanaría, ¿cierto? Si eso es así, tiene una sensibilidad del 94% para pericarditis constrictiva, ese signo.
Si digamos que la relación EA es menor de 0.8 y la cava se colapsa y mide menos de 21 milímetros, pues eso no es una pericarditis constrictiva. Ahora bien, si hay una variación respirofásica del septum interventricular, deberíamos medir cuánto es la E' septal. Una E' septal aumentada por encima de 8 muy probablemente es una pericarditis constrictiva. Este hallazgo tiene, o la E' septal tiene una sensibilidad del 81%. Lo siguiente que podemos mirar es la E' lateral. Si la E' lateral es menor, es menor que la E' septal, estaríamos hablando de un signo de anillo reverso. Ese signo tiene una sensibilidad del 71%. De la misma forma, si el paciente tiene una E' septal de menos de 6 centímetros por segundo, eso habla de una disfunción diastólica probablemente marcada, tipo 1, tipo 2, como la relación EA es mayor de 0.8, probablemente en las guías de ASECO del 2025 ya estaríamos hablando de una tipo 2, probablemente, y en ese escenario estaríamos enfrente a una cardiomiopatía restrictiva. La zona gris deberíamos mirar si tiene anillo reverso, y si a pesar de eso estamos todavía con la duda de una pericarditis constrictiva, miramos si hay flujo reverso a nivel del fin de diástole en la vena hepática o en el Doppler pulsado a nivel de la vena hepática. Este hallazgo tiene una sensibilidad del 73%, una especificidad no tan buena del 66%. Cuando tú mezclas 1 y 2, ya cuando vas en esta parte del algoritmo, variación respirofásica y una E' septal muy alta, más de 8, pongámosle en ese caso, la sensibilidad es del 80%. Pero si tienes esas dos y además tienes flujo hepático reverso al final de la diástole en la vena hepática, la especificidad es del 99% para hablar de una pericarditis constrictiva. Pero esto no necesariamente se tiene que quedar en un ecocardiograma. Generalmente, ante la duda, las personas suelen hacer una cardioresonancia. Entonces recuerden, ecocardiograma, una relación EA mayor de 0.8, una vena cava dilatada y una variación respirofásica del septum interventricular. Inmediatamente tenemos que mirar la E' septal. Si es más de 8, ya, listo, tienes una pericarditis constrictiva. Si tienes esos dos datos y la E' septal es menos de 6, probablemente es una cardiomiopatía restrictiva. Amiloidosis es el mejor ejemplo, por ejemplo. Y en ese caso tendrás que mirar cómo se comporta el tiempo de desaceleración, el flujo a nivel hepático y si la relación EA es mayor de 2 o si el estrés está reducido y sigue además un patrón de cardiomiopatía, cherry on top o de cardiomiopatía hipertrófica. En ese caso estarías hablando de una cardiopatía restrictiva o infiltrativa, también podría ser. Las zonas grises usualmente se van a cardioresonancia. En la cardioresonancia, en el protocolo de sangre negra o sangre oscura, generalmente vamos a ver una deformidad cónica del ventrículo izquierdo y engrosamiento del pericardio con o sin calcificación. En el cine vamos a ver un signo de bouncing septal o movimiento anómalo del septum interventricular. Y en el protocolo de respiración libre del paciente se ve un cambio del septum respirofásico. También es importante mirar las características del pericardio, un realce tardío de pericardio, en especial cuando hay un aumento del T2, nos habla de edema pericárdico. Cuando hay edema pericárdico, o sea, realce tardío y T2, hablamos de que aún sigue inflamado y que esta pericarditis constrictiva puede que sea subaguda y va a mejorar con antiinflamatorios potentes, interleuquina, corticoide, AINES, colchicina, el que le estés poniendo de una forma agresiva. Pero que si por el contrario el realce tardío de gadolinio y el T2 son normales, probablemente estás enfrente de una pericarditis crónica, probablemente va a tener calcificación y este paciente probablemente se beneficia más de un manejo de pericardiectomía. Si el realce tardío de gadolinio se acompaña de realce tardío de gadolinio no solo en el pericardio, sino también del miocardio, probablemente tienes una mezcla de una pericarditis constrictiva con una cardiomiopatía con fenotipo restrictivo y ahí tienes que mirar cuál es la causa y hacer el tratamiento de forma apropiada. Entonces, siendo así las cosas, pues la guía nos dice que tienes que diferenciar entre una pericarditis constrictiva crónica versus una subaguda, porque si te diste cuenta, ya después de todo lo que hemos hablado, la crónica generalmente se beneficia más de diuréticos, generalmente
hay que hablar si el paciente tiene una cardiomiopatía restrictiva asociada, de un tratamiento con falla cardíaca basada y cuidados paliativos de falla cardíaca. Si el paciente no es candidato quirúrgico, pero si el paciente es un paciente que podemos llevar a cirugía cardiovascular, tenemos que llevarlo a pericardiectomía, porque estas generalmente nos muestran un realce tardío de gaulino negativo, o sea, no tiene, y el T2 es normal, y eso habla que el pericardio está engrosado pero no está edematizado. No va a mejorar con las terapias antiinflamatorios, sino más bien diuréticos, de pronto antagonistas del receptor mineralocorticoide, manejo de falla cardíaca aguda y pues mirar si lo llevamos a cirugía. Los escenarios subagudos usualmente se acompañan de edema y una PCR elevada. En ese caso se benefician mucho de tratamientos AINE, colchicina, después corticoide o inhibidores de interleuquina. Y usualmente estos pacientes se benefician de diuréticos en los escenarios agudos, pero si a pesar de eso los pacientes no mejoran, generalmente pues son llevados a pericardiectomía. Hay un fenotipo especial de una pericarditis constrictiva con derrame pericárdico o con efusión. Estos pacientes, uno inicialmente por el derrame pericárdico cree que es el derrame lo que les está generando una fisiología de pericarditis constrictiva, pero cuando lo drenan, a pesar de eso, sigue con presiones elevadas en la aurícula derecha. Eso quiere decir que siguió con la fisiología de pericarditis constrictiva. Y el realce, la resonancia nos muestra que sigue con edema en el pericardio, tiene una pericarditis constrictiva. Esos pacientes hay que hacerles pericardiocentesis, drenarles el derrame, y si sigue con la fisiología de pericarditis constrictiva, como está edematizado, iniciar el tratamiento antiinflamatorio, por eso a pesar de eso no mejora, llevarlo a pericardiectomía. Y ante la duda, pues está hemodinamia. Es muy raro que hoy en día, con todo ese arsenal de cosas que les acabamos de mostrar, el paciente aún así siga con la duda, pero ante la duda entonces los llevan a hemodinamia. Esos servicios que son muy académicos generalmente los llevan ahí. Y aquí nos ponen el ejemplo de la pericarditis constrictiva versus cómo sería una cardiomiopatía restrictiva. El ejemplo clásico, amiloidosis. En ambos se puede ver el signo de la raíz cuadrada. Este sería la diástole, ¿cierto? Perdón, esto sería la sístole. La línea azul es el ventrículo izquierdo, la línea roja es el ventrículo derecho. Y esta sería la diástole. Normalmente pues aparece la sístole, se abre la válvula mitral por acá, y aparece el llenado ventricular, hasta luego aparecer nuevamente la siguiente contracción. Pues ahí también hace que el paciente tenga inspiración. En inspiración, como en una pericarditis constrictiva, el pericardio grueso no permite que se distienda el ventrículo derecho y la presión se transmite hacia el septo interventricular y aumenta la interdependencia del ventrículo derecho con el izquierdo. Entonces la presión en el ventrículo derecho se aumenta y la presión en el ventrículo izquierdo se cae. Este es el hallazgo clásico de pericarditis constrictiva. Eso no pasa en la cardiopatía restrictiva, en donde el paciente en inspiración y expiración no hace esos cambios tan marcados y se mantiene siempre tangencial la presión del ventrículo derecho. En ambos escenarios se puede ver el signo de la raíz cuadrada y en ambos cambios se ve una presión aumentada de fin de diástole. Esto no hace parte de la guía, pero es de los mismos autores. En el consenso de enfermedades del pericardio del 2024 nos recordaban qué puedes hacer con esas complicaciones. Entonces, en una pericarditis aguda recurrente le das una valoración completa que incluye ecocardiograma, resonancia, y podrías hacerle un TAC si crees que tiene una pericarditis crónica pero tiene un rol limitado en la aguda o recurrente. Le das un manejo con AINES, colchicina de forma inicial. Si no respondió, mira si tiene un fenotipo inflamatorio. Si tiene fenotipo inflamatorio, interleuquina 1. Si no tiene un fenotipo inflamatorio, corticoides. Y si a pesar de eso no mejora, pericardiectomía. El derrame pericárdico, lo primero es hacer un ecocardiograma. Si tiene taponamiento, pues le haces pericardiocentesis. Si no, le haces simplemente seguimiento. Y si es recurrente, le haces ventanas pericárdicas. Y en la pericarditis constrictiva le haces eco, cardioresonancia y TAC. Le dejas una terapia antiinflamatoria si probablemente está edematizado, porque probablemente eso es temporal. Y si no está edematizado, y en especial si tiene calcificaciones y una pericarditis constrictiva sin derrame pericárdico, diuréticos y manejo de los síntomas. Y en los casos refractarios, pericardiectomía. Ya llegamos a la parte final del video. Conclusiones: hay unos nuevos criterios diagnósticos para pericarditis que inician con el dolor torácico o equivalentes sugestivos de una pericarditis. Si tiene esto, más dos de los siguientes: un frote pericárdico, cambios electrocardiográficos, cambios en las reactantes de fase aguda o elevación,
cambios en el ecocardiograma sugestivos de derrame pericárdico o cambios en la resonancia sugestivos de edema pericárdico. 2 de esos más el dolor pleurítico de pericarditis nos hacen el diagnóstico definitivo, o el dolor pleurítico de pericarditis más 1 de ellos es el diagnóstico posible. Ya no solo tenemos el ecocardiograma, también tenemos la resonancia para aclarar diagnósticos, para aclarar dudas, para evaluación de pericarditis recurrentes, y para pericarditis crónicas tenemos el TAC cardíaco, o para casos dudosos de presentación aguda tenemos el TAC cardíaco, pero para intentar buscar enfermedad coronaria, disección o tromboembolismo pulmonar. Y el tratamiento ya no solo se limita a la colchicina con AINES y que si no mejora corticoides, hay que mirar si el paciente tiene un patrón no inflamatorio, en cuyo caso los corticoides parecen ser una mejor opción. Y si es un patrón inflamatorio, los inhibidores de la interleuquina 1, anakinra por ejemplo, o rilnonazepam podrían ser una opción atractiva para esta clase de pacientes. Si a pesar de eso no mejora y tienes un centro de alta experiencia en pericardiectomía, podría ser una opción. Y hay que tratar la etiología subyacente. Y obviamente tienes que considerar enviarlos a las clínicas de excelencia de pericarditis. Si me acompañaste hasta este final del video, te agradezco mucho y nos veremos en próximas presentaciones del canal. Muchas gracias.